Bienvenidos a esta nueva capacitación que está referida al uso de drones en el manejo de incendios de pastizales y forestaciones. En esta breve pero digamos condensada explicación que vamos a intentar dar, vamos a trabajar con cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como bomberos de la policía, para implementar el uso de drones en la asistencia táctica y estratégica en el combate del fuego. Sin más, pasamos al material. Para comprender cómo funcionan las distintas etapas, es decir, el previo, el durante y el después de un incendio y nuestro trabajo con drones, tenemos primeramente que conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de un incendio. Los incendios consisten en oxidaciones, es decir, en la combustión de material, obviamente combustible, que requiere de estos tres elementos: un oxidante, que es el oxígeno, un combustible, que puede ser cualquier sustancia susceptible de combustionar, y obviamente la energía necesaria para iniciar el complejo proceso de quema. Estos tres elementos, resumidos usualmente en oxígeno, combustible y llama, son los que dan origen al fuego. El fuego se puede detectar de múltiples maneras con sensores más o menos sofisticados o también mediante nuestros propios sentidos. La detección iónica detecta las moléculas, se producen al combustionar sin que hayan llamas, el humo visible se ve a simple ojo y las llamas, el calor y el calor intenso se detectan también visualmente, pero también con sensores especializados según el tipo de medición que estemos haciendo y obviamente vinculado también a la cantidad y calidad de ese foco ígneo. La morfología de las llamas, según se estudia en física, no es uniforme, consiste en varias partes. Tenemos una etapa donde está a 400 grados, que son los vapores y gases de la combustión de la madera, ya que estamos hablando de pastizales y forestaciones. Después tenemos una segunda etapa a 600 grados, que es más elevada, que es cuando se descomponen los principios químicos activos de la madera y se obtiene, por ejemplo, el alcohol y el alquitrán. Después tenemos gases que están a 1000 grados centígrados, que es la parte visible de la llama. Después a 1500 grados, que es la combustión propiamente del alquitrán, del alcohol y de todos los principios de la madera que se ha degradado por la combustión. Y después tenemos una zona llamada corriente de convección que oscila aproximadamente entre los 400 y 350 grados, que disminuye según el foco ígneo, el tamaño que tenga y obviamente la altura. Esa columna de convección es muy importante para nosotros porque vamos a volar encima de ellas y puede desestabilizar el dron o simplemente freírlo si el fuego es muy intenso y no estamos a la altura suficiente. Vamos a observar en este grabado que tenemos la proporción de las llamas. Esto es un experimento que se hizo en 1992 que determina, según la altura, el gradiente de esa columna de convección. De todas maneras, según mediciones que hemos realizado nosotros, esto varía mucho en función del viento, de la calidad del combustible, etc. Lo usual que hemos estado probando para volar seguros es a más de 100 metros de altura, es decir, 120 metros de altura. La morfología del incendio de un pastizal puede adoptar varias formas. Tenemos dedos, que son extensiones del fuego que van avanzando sobre el campo, ya lo vamos a ver en los videos. Tenemos un frente que es más o menos lineal, tenemos entrantes y tenemos también, por supuesto, incendios aislados o secundarios. Esta forma de catalogar la forma es importante para hablar el léxico correspondiente al caso. Después, según el tipo de combustible, tenemos varios modelos de combustión. Nosotros oscilamos usualmente entre el tercero y el cuarto, que son pastizales gruesos y altos de más de 1 metro, que suelen tener una carga de materia seca de 4 a 6 toneladas por hectárea, mientras que los matorrales pueden llegar a ser hasta de 2 metros de alto, el típico monte, digamos, bajo del litoral, con espinillos y otros árboles, que puede ser un poco más alto también, y la materia seca es mucho más ingente su cantidad, puede oscilar entre 23 y 35 toneladas por hectárea. Esa cantidad de combustible va a dar el tiempo de duración de la combustión, que es lo que nosotros queremos saber, y también la posibilidad de que ese mismo fuego
persista y pueda reiniciarse por sí mismo. Los tipos de incendios rurales, hablando en pocas palabras, se pueden denominar superficiales cuando son pastos o material seco en el suelo que no alcanzan a incendiar a los árboles. Subterráneos, que es cuando las forestaciones o arbolados empiezan a quemarse internamente desde las raíces. Suele ocurrir mucho con los pinos porque los pinos poseen resina que es muy inflamable. Y por supuesto los más peligrosos, los incendios de copas o aéreos, que incluyen el suelo y las copas de los árboles. Por supuesto, estos últimos son mucho más difíciles de apagar. Las condiciones necesarias para un incendio implican las condiciones permanentes, que es el tipo de combustible y cuánto nos va a durar ese incendio, las especies vegetales que forman ese combustible y obviamente la topografía. Un llano, una colina, un bajo, una cañada, poseen distintos tipos de aceleración para la propagación del fuego y por supuesto el viento incide positivo o negativamente según cómo sople. Si sopla a sotavento o a barlovento, es decir, en contra o a favor. Las condiciones transitorias son de tipo meteorológico, incluyen la humedad, la temperatura, la velocidad y dirección del viento y por supuesto las precipitaciones. Todos conocemos la regla 30-30-30 que dice que más de 30 grados de temperatura ambiente, menos de 30% de humedad relativa y más de 30 km por hora es un incendio bastante difícil de apagar, aunque sea un pastizal.